Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado, soy médico psiquiatra. Y una de las cosas que quiero traerles el día de hoy es cómo empezar un nuevo hábito de vida. Entre otras, quisiera dejarles esta foto, es mi primera foto no seria porque me dijeron que esa era una de las maneras de triunfar en YouTube. Hacer cosas que llamaran la atención y hasta divertidas. O sea que espero sus comentarios sobre el mismo. Gracias. Ahora, es importante, ¿por qué toqué este tema? Porque una de las cosas interesantes planteando con mis estudiantes el día de ayer durante las clases, por ejemplo con el tema de alcohol y la parte social que pueden ver en otros de los videos en este canal, entonces decíamos, ¿cómo es posible que teniendo el conocimiento de que las cosas son tóxicas en el caso del alcohol, todavía nosotros continuemos bajo ese hábito de consumo? Y ojo, estoy hablando de consumo social, ni siquiera estoy hablando del consumo de dependencia. Entonces me empecé a preguntar cómo fue mi proceso. Y es una de las cosas que quiero presentarles el día de hoy. ¿Cómo fue este tipo de cambio que fui realizando teniendo en cuenta muchísimas cosas? Entre ellas la siguiente. Tenía la idea, tenía el planteamiento. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ya sabía que biológicamente hablando, el estrés era el causante normalmente de los malos hábitos en salud. Eso está totalmente comprobado. Eso lo dicen todos los días en cualquier parte. Y al mismo tiempo eso vulnera toda mi genética y además eso me conlleva a procesos de inflamación que si se vuelven crónicos me van a enfermar más, porque ahorita les mostraré qué estaba pasando orgánicamente dentro de mí al permitir que el estrés me vulnerara y de alguna manera también mantuviera bajo hábitos no saludables. Entonces era coger todo ese conocimiento biológico de neurociencias que yo tenía para ponerlo al servicio de algo propio, de algo para mí, que posteriormente hemos logrado hasta el día de hoy poder ahora presentárselo a todos ustedes como comunidad y seguidores que tengo. Entonces empecé a pensar, porque dentro de la profesión lo primero que le enseñan a uno es cuál es la función de la parte oral. Lo oral es lo más infantil, lo más niño, es lo primero con lo que tenemos contacto con el medio. Entonces me preguntaba, hombre, claro, tiene todo un sentido, tiene toda una lógica. Si prácticamente el dedo, cuando uno lo chupa, le produce placer, el comer le produce sensaciones agradables, entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar alegres y ser felices? Por supuesto, lo primero que todo es el comer. Yo también era una de esas personas de estrés laboral, el burnout me tenía al máximo. Ahora con la cuestión del confinamiento y el COVID, por supuesto, los nuevos estrés que se producen ante el foco atencional de poder enfermarme como médico cuando voy a los hospitales o a las clínicas o hago atención. Y entonces, claro, me preguntaba si los niños para poder sentirse menos ansiosos se chupan el dedo, se lo llevan todo a la boca. Por supuesto, los adultos lo que hacemos es repetir ese patrón. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos excesivamente, empezamos a consumir alcohol posiblemente, nos llenamos de dulce y nos llenamos de grasa. Y ese mecanismo evolutivo que nos hace sentirnos bien, que ya viene del desarrollo infantil, por supuesto, nos produce alegría. Lo que pasa es que esta alegría también es tóxica. Esta es una alegría que es momentánea y nos produce mucho daño. Entonces, tenía que buscar la manera de ser feliz con otros hábitos. Y el primer hábito que, claro, si era lógico que veníamos de una infancia para poder comer y sentirnos bien, pues comamos bien. Pero también comamos cosas que nos caigan bien, ¿no? Que nos nutran, que nutre el cerebro, que no nos quite la inflamación, que no nos ayude a enfermarnos. Entonces miren que un buen chocolate, un buen guacamole y especialmente lo que me ha acompañado durante mucho tiempo, las legumbres, ¿no? Para mí es un plato principal. No porque fuera dieta mediterránea, porque por ejemplo la dieta keto no lo permite, pero era muy dado a la dieta vegana, por ejemplo. Y empecé a sentirme muy bien, la verdad. Mi energía era muy diferente. Todo eso que han leído por ahí o han visto que hay mejor claridad mental, ¿no? Es cierto. La verdad, por lo menos desde el punto de vista personal, me fue muy bien. Mi organismo cambió muchísimo. Y lo sentí internamente, tanto externamente. Pero no vayan a creer que dentro del proceso no hay consumo de este tipo de cosas. Yo venía principalmente del consumo de la pizza. Para mí la pizza era la comida principal.
Yo comía pizza a cada rato, ¿sí? Y es el momento que a veces trato de comer pizza ya no de esta manera y que por lo menos sean pizzas de otro tipo, de otras masas, a lo mejor con mejores quesos, a lo mejor con masas vegetales, etcétera. Simplemente porque definitivamente uno no puede siempre estar pendiente de estar comiendo lo más saludable posible. ¿Sí? El cuerpo también necesita esa comida entre comillas mala, pero uno también la puede tratar de convertir a veces en comida mala saludable, ¿no? Pero existe. ¿Por qué? Porque lo más importante era mantenerme contento. Entonces, ven aquí la foto, ¿no? Uno cuando habla de obesidad, uno obviamente va a buscar la barriga, va a buscar, pero miren que uno, si lo notan, cuando les digo que veamos la biología básica, es que miren cómo el estrés lo hincha a uno. ¿Sí? Claro, sí, estoy gordito, sí, estoy de acuerdo, pero miren cómo se hincha, ¿sí? Cómo se inflama uno. ¿Sí? A lo mejor no se ve en un principio, pero lo que pasaba ahí era que tenía un nivel de estrés tan alto que el cuerpo se inflamaba y súmele la mala alimentación, ¿no? Y eso que hacía ejercicio, entonces no ayuda al proceso. Entonces, esto es lo que le pasa a la mayoría. Se estresa, le da la ansiedad de comer y se inflama. Entonces, otra vez a preguntarme cómo hacer. Y lo primero es, ¿qué tan difícil es hacer un cambio alimenticio? Coincidencialmente, durante mi práctica tuve una lesión que no me dejaba entrenar prácticamente, no me dejaba hacer nada. Empecé a ver un programa que se llama The Game Changer en Netflix que me inspiró un poco porque alguien tenía una lesión más grave que la mía, pero que de alguna manera me podía ayudar al proceso. Y fue cuando les conocí la comida nuevamente vegana, que ya la había practicado hace mucho tiempo. Le agregué un componente que se llama comida antiinflamatoria, que también la pueden ver en mi blog, cómo me fue, y de ahí empecé a volver a coger todo un pocotón de libros que tenía guardados de nutrición y empecé a ponerlo en práctica. Pero hay gente que sabe mucho, hay gente que definitivamente es experta en la materia. Entonces hablé enseguida con mi amigo y compañero, colega Javier Galvis, enseguida mi compañero de colegio, actualmente médico deportólogo de equipo de fútbol, Jairo Rojas. Me comuniqué por la lesión con dos grandes colegas como es el doctor Carlos del Villar y como es Iván Donado, que me guiaron bajo la situación de la lesión y qué era lo que tenía que hacer. Me contactaron además con una médico deportóloga, cardióloga, como es la doctora Eliana Rojas, por una situación que estaba viviendo metabólica. Y con todos ellos me reencontré después de mucho tiempo para poder ellos empezar un apoyo con su conocimiento. A veces uno quiere ser autosuficiente, a veces uno cree que todo lo puede solo, pero cuando uno se rodea de personas con buenos conocimientos, a veces encuentra mejores resultados. Y por lo menos del punto mío, le agradezco a todos ellos el apoyo que hasta ahora incluso me siguen dando. Lo segundo era estar en el momento exacto de ese camino. Y se lo digo porque apareció mi coach, mi entrenador, Tomás Carranza, que también les voy a dejar el link para que lo consigan aquí en Barranquilla, porque personalmente fue una persona, o es en este momento todavía, un motivador constante. He estado en buenas, en malas, en subidas y bajadas, pero siempre ha estado ahí para aconsejarme, no solo desde el punto de vista de actividad física, sino también desde el punto de vista muchas veces emocional. Entonces se los recomiendo porque normalmente a veces uno busca a los entrenadores y los consigue bajo un punto puramente, digamos, de actividad física, pero personas como él, además, que son psicólogos clínicos, lo apoyan muchísimo en esa parte mental. Y miren, están hablando con un médico psiquiatra con mucha experiencia en la profesión. Y lo otro era mi equipo, ¿no? El equipo que siempre también ha estado ahí, de los muchachos, de todos, digamos, que me han acompañado durante este camino, apoyándome y siguiéndome y diciéndome las cosas de frente y de alguna manera siempre con sus comentarios, ¿no? Porque son comentarios muchas veces que parecieran que duelen, pero en realidad son cosas que cuando uno lo reflexiona le ayuda a salir adelante. Pero aún faltaba algo, ¿qué estrategia hacer?
ya tenía mi discurso, digamos, sobre hábitos alimentarios, tenía mi componente de lo que tenía que ver, digamos, con la actividad física, pero sentía que faltaba todavía apoyos. Entonces me puse a buscar cuáles eran los mejores apoyos para que las personas cambiaran sus hábitos y encontré cosas como escribir. Escribir es algo importantísimo para que uno pueda hacer su objetivo, porque se lo recuerda todo el tiempo. Abrí una página en Blogger, puse mi día a día de cómo iban las cosas, monté todo, digamos, las diferentes situaciones que vivía y empecé a darme cuenta de que había gente que también lo leía, ¿no? Y eso también me abrió una pauta en redes sociales que así fue que nació Andrés Sanamente. Andrés Sanamente fue algo personal. No fue algo para el público, fue algo puramente personal. Y empecé a notar que había mucha gente en este mismo camino, había mucha gente que ya lo había pasado, había mucha gente que lo iba a empezar y ver que no era solamente la necesidad de gente conocida, de profesionales o no, sino que también que había un mundo afuera que está dispuesto a mejorar esa autoestima, que muchas veces es otra causa del estrés, que es cuando uno se pierde a sí mismo en lo que quiere hacer. Y lo otro, obvio, la tecnología. Hay miles de aplicaciones que te ayudan a poder medir lo que estás haciendo. Ojo, ni siquiera bajo una pauta obsesiva, porque como les mencionaba anteriormente, bastante pizza y hamburguesa que he comido durante este camino, pero lo más importante, muchas veces sin sentir una culpa, sino simplemente como una medida placentera a la cual uno también tiene de vez en cuando que darse un gusto. Porque lo más importante es estar contento. Han sido 11 meses y medio de cambios de hábitos alimentarios. Aquí está cómo cambió mi metabolismo. Mi metabolismo era un desastre, ya comprobado desde el laboratorio. Este es el cuaderno con el que apunto normalmente cómo me está yendo. Ya por la cuestión de la cuarentena no he vuelto a hacer, digamos, unos nuevos exámenes, pero el cambio realmente fue impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Seguir acompañándome de esos equipos, de mi amigo Alfonso Aguirre, que también ha sido un gran acompañante durante este proceso, ha sido compañero de Jiu-Jitsu durante mucho tiempo, peleador de MMA y también un gran motivador para mí. Sígalo en sus redes porque es muy importante personas como él que uno va conociendo y que lo apoyan. Y a veces vuelvo y repito y sigo insistiendo, se necesita mucho apoyo. También dentro de ese campo está mi amigo Daniel de Dani Sport, que era el que me daba los suplementos que me decía mi entrenador que debía tomar, especialmente porque estábamos bajo una pauta de una dieta vegana y gracias a él pude conseguir como los productos en la ciudad de Barranquilla y también voy a dejar sus teléfonos, Instagram para que lo contacten porque la verdad es una persona muy asequible y que por supuesto siempre está pendiente de todos sus clientes para lo que necesiten. Entonces recomendado Dani Sport. Seguí mi rutina de ejercicio, como pueden ver en el gimnasio, obviamente ahora no porque estamos en el confinamiento de la cuarentena, pero desde el punto de vista de en línea sigo haciendo los ejercicios casi que a diario. Y una cosa muy importante que no entendía en algún principio era lo que se llama ser consciente de lo que comemos. Y ahí fue cuando también empecé algunos métodos que ya llevaba yo de entrenamientos que tenía hace mucho tiempo marciales y usaba el componente de la meditación para bajar la ansiedad. Y la verdad, ha sido bastante complementario este tipo de práctica. Y además que lo ayuda a uno a reencontrarse con uno mismo. Resultado, mi fisionomía cambió, se pueden dar cuenta. Miren la diferencia cuando ya no existe la hinchazón, ¿no? Pude regresar a mi deporte. Y una de las cosas que ha dado, digamos, para todo este aislamiento y confinamiento es poder empezar a vender esta idea al mundo, ¿no? Poder ser YouTube, poder ser influencer, ¿no? Que es uno de los objetivos que prácticamente estoy teniendo porque, como les decía, al engañar la mente, al poder cambiar la mente, entonces uno también, esa manera de pensar influye orgánicamente. Y si a mí me resultó que gracias al apoyo no solo de mis conocidos cercanos o que fui conociendo, sino que también gracias al apoyo de las redes, pues yo también siento que tengo un compromiso social, no solamente como médico, sino como persona, de posiblemente entregarle estas experiencias a ustedes. Y aquí está el resultado.
No es un resultado de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ha sido un proceso de casi un año donde prácticamente de poco a poco se fueron construyendo las cosas y que con la compañía, tanto de los cercanos como de las redes, se pudieron de alguna manera conseguir esos objetivos. Entonces agradezco a muchísima gente, incluso que no conozco, que estuvieron ahí para decirme, siga adelante. Lo más importante, estoy contento, lo más importante es eh, que encontré un camino que no necesitaba colocarme bajo irritabilidades por no comer bien o por comer mal, no sentir situaciones de culpa, no sentirme en una desmotivación depresiva, no tener un componente obsesivo con la cuestión, sino realmente algo que me ponía a estar feliz y contento. Porque la única manera de romper la cadena del estrés es engañar al cerebro sobre los hábitos que está teniendo y segundo, realmente hacer las cosas que a uno le caigan bien y lo hagan sentir bien. Porque como se dieron cuenta, el cerebro es engañoso. Te puede estar haciendo sentir bien, pero dañándote orgánicamente tu cuerpo o te puede hacer sentir bien haciendo las cosas de manera diferente y correcta. Gracias nuevamente los que siguieron hasta ahora este video. Mi nombre es Andrés Rosado, les recuerdo, médico psiquiatra. Les voy a dejar el link de toda esta historia que ha ido pasando en mis redes, de la gente que me ha ido acompañando, para que también si quieren en la ciudad de Barranquilla que los acompañen, así como pasó conmigo, pues contáctenlo y lo más seguro es que posiblemente pasen por la misma experiencia que yo. Este es Andrés Sanamente, su canal. Inscríbanse, hunden la campanilla de notificación y estaré pendiente de cualquier comentario que ustedes tengan. Gracias.